Por aquellos días hubo un clamor y este clamor era: resucitado, ciertamente ha resucitado. Todos aquellos discípulos que estuvieron con Jesús se alegraron grandemente al enterarse que el Maestro, el Señor, había resucitado. Aquel que había sido entregado por nuestros pecados, aquel que fue, dice la Escritura, molido por nuestros pecados, aquel que pagó el precio de nuestra paz para con Dios, había resucitado. La palabra de Dios se había cumplido al detalle y ahora nuestro Señor, una vez más, se había levantado con gloria y con poder. Este es el significado de nuestra Pascua. Pascua no tendrá que ver mucho con huevos, con conejos, sino con el hecho de que hemos pasado por Cristo y por la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios, de la muerte a la vida. Pascua literalmente significa salto o pasaje. En aquel tiempo, cuando los hebreos celebraban Pascuas, en el tiempo de salida de Egipto, significaba la salida de Egipto a la libertad, el salto de la esclavitud hacia vivir una vida en libertad totalmente completa. Y este es el deseo de nuestro Dios para aquellos que hoy, siendo cristianos, siendo sus hijos, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, podamos darle gracias y acercarnos a Él, como dice la Escritura, confiadamente a su presencia, al trono de la gracia, porque hemos saltado de la muerte a la vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora ya no somos más adversarios de Dios, ahora somos hijos de Dios. El hecho de que hayamos podido salir de la muerte ya tiene que alegrarnos, que podamos celebrar este tiempo y decir: ha resucitado, ciertamente Él ha resucitado. Pero lo más importante de todo es que Él haya resucitado y ahora viva en tu corazón. Ahora ya no vivas más inmerso en el pecado. En la época donde el apóstol Pablo ministraba a la iglesia de Corintios, cuenta la historia de que hubo un problema grave en ese momento. El apóstol Pablo dijo que sacaran aquel problema de en medio de la iglesia. Dijo Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se hablaba de levadura, en la Pascua se hablaba de comer panes sin levaduras en la salida de Egipto. Cuando la Biblia nos enseña sobre la levadura, nos enseña que un poco de levadura va a hacer fermentar, va a hacer leudar toda la masa. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo en este momento? El apóstol Pablo estaba diciendo que si permitimos un poco de pecado, yo no quiero decir que nadie esté exento de pecados, todos podemos pecar en algún momento, y de hecho la escritura es muy veraz en esto y dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y también dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ahora, lo cierto es que no permitamos la levadura en nosotros, no permitamos el pecado. Tiene que ver con que no lo estemos aprobando. Quiero que puedas entender esta parte porque es importante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si te permitís el pecado un poquito, no pasa nada, es un poquito. Esto va a comenzar a leudar tu vida, va a comenzar a fermentar tu vida. Y cuando quieras acordar, todo tu ser va a estar impregnado de esta levadura. Todo en tu ser va a estar de alguna manera inclinado hacia el pecado. No es lo que nosotros debemos permitirnos en nuestra vida. No es lo que nosotros debemos permitir en nuestra familia, porque un poco de pecado, bueno, lo que sucede es que no podemos pelearnos con nuestros hijos o con nuestra familia y tenemos que aceptarlo tal cual es. Lo cierto tiene que ver con esto de que si nosotros permitimos que esa levadura, ese pecado permanezca y lo aprobamos, porque muy distinto es cuando nosotros decimos: lo que estás haciendo no está mal. De ninguna manera estamos condenando la vida, sino haciéndole entender que lo que está haciendo está mal. El hecho es que si vos en tu familia, en tu casa, permitís un poco de pecado, quiero que comprendas la situación grave que está pasando en ese momento. Estás diciéndole a Satanás y a todos los demonios:
que no te ha importado absolutamente el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo dice que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Jesucristo fue el Cordero Pascual, aquel que quitó el pecado del mundo. Ahora lo que necesitamos comprender como iglesia es que no podemos permitir el pecado. En ese momento cuando el apóstol Pablo vio que estaba sucediendo algo realmente aberrante, se trataba de una relación entre un joven y la esposa de su padre. Y Pablo le dice, al tal, apártenlo de la congregación. ¿Por qué? Porque un poco de levadura fermentará toda la masa. Es decir, si ustedes permiten que este pecado continúe, lo que va a suceder es que todos los demás van a sentirse libres de hacerlo. Por eso es que necesitamos entender esto. Israel estaba sometido a la esclavitud, todo el tiempo estaban esclavos de Egipto. Y Egipto para nosotros los cristianos es una figura de ser esclavos del pecado. ¿Vas entendiendo a dónde quiero ir? Nuestra Pascua ha sido sacrificada. El Señor ha resucitado, pero Él ha resucitado para que todos aquellos que nos hemos entregado a Él vivamos ya no esclavos del pecado. Para que no nos permitamos ciertos lujos que a veces nos incitan al mal. Y que si seguimos permitiéndolo, al final terminaremos nuevamente inmersos en delitos y en pecados. Es necesario comprender esto porque es muy importante. Nosotros como cristianos no debemos permitirnos, como te dije, quizás podamos tener algún error, quizás podamos pecar. No te estoy diciendo que no lo vamos a hacer jamás, sino te estoy diciendo que si estás de alguna manera coqueteando con ese pecado, quiero que entiendas que ese pecado va a terminar gobernando tu vida. Y es lo que dice el apóstol Pablo, ya nuestra Pascua fue sacrificada. Ya está, no podemos sacrificar más a Jesús. Él fue sacrificado una vez y para siempre. Él una vez nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora no debemos vivir más con esa levadura en nosotros, ni permitirnos un poco. Porque cuando somos conscientes de que hemos pecado, inmediatamente ir a la presencia del Señor y decirle, Padre, yo te pido perdón porque he pecado. Y la Biblia dice que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando decimos, Señor, con textuales palabras de la manera que hemos pecado, Señor dice, ¿cómo pecaste? Hice tal o cual cosa, dije tal o cual cosa. Señor, te pido perdón, quita esto de mí. Y Dios te limpia de toda maldad. Y dice la Escritura que aún Él, para que el diablo no te acuse, dice la Escritura que aún Él, la sangre de Cristo, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Es necesario poder entender, asimilar y tomar esto, de que no podemos permitirnos un poquito coquetear o dejarnos seducir por el pecado. Ni nosotros como individuos, ni nuestra familia, tampoco nuestra congregación. Tampoco debemos coquetear con el pecado de los demás, porque la realidad es que si lo permitimos, terminaremos inmersos en ellos. Hemos tenido entrada por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio del Señor, al reino de los cielos. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Hace unos días hablaba con alguien y recurrentemente me han hecho esta pregunta. Pastor, ¿la salvación se pierde? Y yo quiero contarte algo porque se relaciona con el hecho de saltar, ¿sí? De la muerte a la vida, del pecado ahora a la vida en santidad en Dios. El hecho de salir de esa esclavitud nos marca que tenemos que caminar un camino de rectitud. La salvación es un camino de rectitud. Jesús le dijo a sus discípulos que les iban a pasar muchísimas cosas. Mucho dolor, sufrimiento, persecución, abandono. Pero el Señor les dijo, si perseveráis hasta lo último, serás salvo. Quiero que comprendas esto, porque cuando me preguntan esto, mi pregunta es para aquellos, ¿la salvación es una cosa? Porque no es la salvación de Cristo en nuestra vida una cosa. Porque una cosa nosotros podemos perderla, por cuanto somos portadores de una cosa. Ahora necesitamos comprender la salvación de Cristo para con nosotros, de manera, como dijimos,
no por esfuerzos humanos, sino por gracia, por amor y misericordia de Dios, el Señor nos ha puesto en el reino. Lo cual quiere decir que nuestra salvación es un estado. Por eso el apóstol Pablo dice en algún momento: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es literalmente: señores, ahora que son salvos, mientras van caminando en esta salvación, en este estado, ocúpense en ella. No estén ociosos, sino ocúpense. Ocúpense haciendo el bien, ocúpense predicando el evangelio, ocúpense. Es decir, vivimos en un estado de salvación. Pero necesitas comprender esto, querido hermano, que el estado de salvación no es obligatorio. El Señor nos ha puesto en el reino y la puerta está abierta. Así como Él una vez le dijo a los discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? Quiero que comprendas lo profundo de esto, porque si aquellos discípulos hubiesen tomado la decisión de irse, lo que estaban haciendo literalmente era rechazar la salvación de Cristo. Cuando una persona se para y le dice al Padre: sinceramente no tengo ganas de vivir una vida en santidad, estoy cansado de esforzarme y no quiero hacerlo, y entonces le da la espalda a Cristo, lo que está haciendo es salir del estado de salvación. Esto fue lo que sucedió con el hijo pródigo, cuando le dijo al padre: Padre, dame todas las cosas que me pertenecen, dame la herencia y me voy. Es algo tremendo comprender lo que sucedió luego con la vida de este joven. Él sufrió muchísimo y cuando volvió en sí y volvió al Padre, lo que hizo fue reconocer que había hecho mal. Pero algo que me impacta es lo que el Padre dice: mi hijo, que era muerto, ha vuelto a vivir. Cuando una persona se va de Cristo, quiero que entiendas que vuelva a morirse. Espiritualmente está muerto. Aunque en algún momento hubiese conocido, hubiese de alguna manera disfrutado de algunas cosas que tienen que ver con el reino. Si voluntariamente le damos la espalda a Dios, le estamos diciendo: no queremos saber nada con vos. Por eso debemos tener mucho cuidado con esto. Porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Como dije, la salvación no es una cosa, es un estado. Pero si yo decido salir del estado de salvación e irme y volverle la espalda a Cristo, lo que estoy haciendo es diciéndole a Dios: no me interesa absolutamente el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Querido hermano, querido que estás oyendo, el precio de nuestra salvación fue muy alto. Jesucristo derramó su sangre sobre nosotros. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él pagó toda la culpa que nosotros teníamos. Por eso aquellos gritaban en ese momento: ha resucitado, ciertamente ha resucitado, porque ellos comprendían muy bien lo que esto significaba. Era verdad, el Señor Jesucristo resucitó y todos nosotros con Él. Mi amado, Dios te bendiga en este tiempo de Pascua. No son los huevos, no son los conejos, nada tiene que ver con la Pascua. Es Jesucristo el Señor diciéndote: hoy tenés la bendición y la oportunidad de decidir por tu vida. ¿De qué lugar de la eternidad querés vivirla? ¿Del lugar del reino de los cielos o del lugar de las tinieblas? ¿De un lugar donde hay amor, gozo y paz, o de un lugar donde hay sufrimiento, dolor y muerte eterna? La decisión te queda a vos, como siempre. Te bendigo y que Dios realmente haga en tu corazón nacer, como digo siempre, a Cristo.